Gente, haciendo un poquito de repaso, ¿no? Intentamos ver un poquito el tema de los géneros literarios, ¿no? La forma en que se transmite una noticia, un anuncio, un hecho, ¿no? Y ahí veíamos, obviamente, fíjense como nuestra realidad también, ¿no? Nosotros podemos mirar un noticiero en la tele, podemos leer una novela, podemos leer una crónica, podemos leer una historia, y son como distintos géneros literarios que siempre van buscando transmitir alguna verdad. Hoy dando un paso más, volvimos a este cuadro, ¿no? Porque fíjense también, ahora vamos a hablar un poquito de la intención literaria. La intención literaria, es decir, para poder leer la palabra tenemos que saber qué nos quería transmitir. No es lo mismo un evangelio que una carta de Pablo, porque más allá de que los dos quieren anunciar la buena noticia, ¿no? Pablo le escribe a gente, normalmente a gente que conoce, y responde a problemas de las comunidades. Mientras que el evangelio, como dijimos el otro día, ya se trata de un nuevo género literario, un nuevo estilo. Fíjense ahí la hojita dice, ¿no? La intención de la palabra de Dios es teológica, es narrar la salvación que Dios nos ofrece. Pero dentro de esto, ¿no? Un salmo quiere narrar la salvación de Dios en la vida de una persona, y entonces alguien dice, miren cómo el Señor me ayudó, estaba yo en la mala y vino en mi auxilio, ¿no? Lo hace en forma de poesía, de oración, mientras que un libro de historia bíblica, bueno, lo hace en forma de historia. Por eso, gente, tenemos que tratar de conocer la intención literaria. Y por eso volvimos a este cuadro, porque fíjense, ya desde los años 30 está la tradición oral. Se va narrando el hecho de Jesús, ¿no? Imagínense, las comunidades querían escuchar a Pedro, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé. Querían que les cuenten las cosas que vivían. Yo pensaba lo mismo María Magdalena, ¿no? Estas chicas que aparecen mencionadas en el capítulo 8 de Lucas 8, al comienzo del capítulo 8, ahí Lucas expresamente habla de las mujeres que acompañaban a Jesús, ¿no? Jesús lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que les servían con sus bienes. Fíjense, iban con Jesús, ¿no? Por eso también tenemos que sacarnos esa idea de Jesús y los 12, ¿no? Sino que normalmente con Jesús iba un grupo bastante más importante de gente, los 12 y otros y otras, ¿no? Imagínense estas mujeres que escuchaban las predicaciones de Jesús, la habrán guardado en su corazón, ¿no? Y después las contaban, y después daban testimonio, ¿sí? Por eso es tan importante volver, insisto, y cómo la tradición oral también, para cuidar la memoria, probablemente, digamos, se fueron creando los distintos tipos de relato, ¿no? Los milagros. Fíjense ustedes, muchísimos de los milagros del Nuevo Testamento tienen el mismo esquema. Alguien que se le acerca a Jesús, que le pide, Jesús que hace algo y lo sana, ¿sí? Pero era para recordar, para tratar de acordarse, ¿no? Así como podemos nosotros tener memoria de algunos hechos de nuestra familia y los vamos compartiendo en las comidas y cuando nos juntamos y en algún momento decimos, che, tenemos que escribir porque los dichos del abuelo eran imperdibles, ¿no? Y los acordamos de memoria y en algún momento lo escribimos. Por eso recuerden ustedes también, por ahí por los años 50, ¿no? Probablemente había algunos textos en arameo, y estaban los escritos de los dichos del Señor
Eso fue muy importante a la hora de que Marcos pueda escribir a la hora de que Lucas y Mateo puedan escribir su evangelio, ¿no? Entonces, pero además, fíjense la memoria, la historia narrada. A ver, yo voy a salir de la Biblia, le voy a contar un cuento. Ese famoso dicho que circula por todos los pueblos, ¿no? Quedamos así, dijo Manolo Calviño, y no había dicho nada. En cada ciudad, ese dicho se le atribuyen a distintos personajes. En Concordia es otra persona la que dijo quedamos así. ¿Pero por qué? Porque se lo asocia a personajes, ¿me entienden? Entonces, en Chajarí es Manolo, pero en otro lugar eran otros personajes, en Federación, ¿no? Entonces, fíjense cómo también a la hora de tomar ese dicho decimos, ¿pero lo habrá dicho Manolo o lo habrá dicho otro? Después se lo atribuyeron a Manolo. ¿Se entiende, gente? ¿Cuál es la intención de recordar estos hechos? Y entonces vamos a hablar un poquito de la intención literaria. Fíjense entonces, ¿no? Cuando Lucas, hermosamente Lucas era un tipo fino, Lucas era médico, ¿no? Era un tipo muy instruido. Y fíjense el comienzo del Evangelio de Lucas. Vayan por favor a Lucas 1:1-4. Lucas 1:1-4. Miren cómo empieza el Evangelio de Luquitas, en lo que se conoce como el prólogo o el prólogo literario. Lucas 1:1-4. Miren lo que dice ahí el doctor Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Miren qué lindo, ¿no? Muchos, fíjense, esto nos da pie también para pensar que hubo muchos intentos de evangelio. Después, cuando hablemos de los apócrifos, vamos a hablar de eso. Pero vayan pensando, dice Lucas, mucha gente ha querido escribir las cosas de Jesús. Fíjense, escuchando a los transmisores, ¿no? Y a los servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo, ilustre Teófilo, ordenadamente, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Fíjense, Lucas dice, te quiero dejar por escrito el Evangelio para que veas que lo que crees es sólido, es hermoso, es fuerte, ¿no? Tremendo testimonio de Lucas, que nos habla por un lado de que ya estaba la necesidad de escribir, ¿no? Pero además, fíjense, Lucas no dice, te voy a contar una historia. No. Quiero que creas. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? Final del Evangelio de Juan, capítulo 20 y capítulo 21. Estas cosas han sido escritas, ¿para qué? Para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. No se trata de contar la historia como yo te podría contar la historia de un tal Gregorio, jugador de fútbol de Vélez Sarsfield. No, es más que eso, ¿no? Aquí estamos hablando de salvación. ¿Por qué? Porque la historia que te voy a contar es del Hijo de Dios, que se hizo hombre. ¿Se entiende? Y aquí estamos en la intención literaria, gente. Los evangelistas no escriben solamente para hacer memoria, sino para que vos veas que creer en Jesús es sólido, que creer en Jesús te da vida. Esto es lo que se llama la intención literaria, hermanito. Por eso, permítanme, voy a avanzar, ahora sí, ¿no? La intención literaria, entonces, es esto, es decir, ¿qué quiso decir el autor? Y entonces, en relación con lo mismo, debemos reconocer el trabajo redaccional que hizo el autor. A ver, decimos, Marcos escribió su evangelio escuchando probablemente la predicación de Pedro y de Pablo. ¿Sí? Había estado con los dos, y
escribió el Evangelio también con esta intención, de demostrar, y fíjense, miren allá arriba, Marcos indica su intención en el título del Evangelio. Marcos 1:1 dice, Evangelio, buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Eso es lo que le interesa contar a Marcos. Por eso Marcos no cuenta nada de la infancia de Jesús. Él arranca con el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús ya se empieza a manifestar. El Hijo de Dios, el elegido de Dios, ¿no? Este elegido es el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense. Y Marcos arma su evangelio, ¿no? No es que es un loquito que escribe cosas sueltas, no. Marcos va armando su evangelio de tal manera que a la mitad del evangelio, en el capítulo 8, verso 30, aparece la primera confesión. Pedro dice, tú eres el Mesías. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Algunos dicen que sos Elías, que sos fulano. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Mesías, le dice Pedro. Y Jesús, a partir de ahí empieza a hablar de la pasión. El Mesías tiene que ir a Jerusalén para morir. No, le dice Pedro, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Se acuerdan del Evangelio, no? Y fíjense ustedes, el Evangelio termina con la confesión del soldado romano diciendo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Que en realidad, gente, si nos ponemos a pensar, es muy difícil que un soldado romano, perdónenme la expresión, acostumbrado a matar gente, digan este es el Hijo de Dios. Lucas, para comparar, ¿no? En Lucas dice, este tipo era un justo. Es decir, matamos a un inocente, loco. Es más probable que el soldado romano haya podido decir eso. Pero Marco, porque su intención, y fíjense ustedes, como Marco escribe su evangelio para cristianos de Roma, no es ningún abombao. Lo hace decir a un romano, este es el Hijo de Dios. Entonces imagínense el que lo leía, ¿no? Un cristiano de la iglesia de Roma que lee el evangelio y dice, mirá, un romano dijo que Jesús es el Hijo de Dios, yo también lo digo. Fíjense la intención de Marco, es que vos confieses como ese soldado romano que Él es el Hijo de Dios. Fíjense, intención, astucia, ¿sí? Esto es inspiración del Espíritu Santo, pero también es astucia, qué linda palabra de Lil, ¿no? Inteligencia del discípulo, ¿no? Fíjense, miren, totalmente distinto o en el mismo camino, pero el distinto no, Mateo, el Evangelio de Mateo ya lo hemos dicho, fue escrito fundamentalmente para para cristianos venidos del judaísmo. Cristianos que conocían mucho la Biblia, que conocían el Antiguo Testamento. Mateo es el que más cita el Antiguo Testamento. A cada palabra, ¿sí? Esto pasó para que se cumpliera las Escrituras. Esto pasó para que se cumpliera lo que dijo el profeta. ¿Por qué? Porque Mateo sabía que el que estaba leyendo su Evangelio conocía las Escrituras. ¿Se acuerdan el detallecito tontito que les contaba de los flecos el otro día? A Mateo le interesa decir que Jesús usaba fleco porque era un maestro reconocido. Los otros muchachos que le escribían a Pagano dicen, no, ¿qué le voy a poner fleco si no saben lo que es? El borde del manto, ¿no? Fíjense, eso es astucia, diría la Lili. Están pensando en quién va a leer la palabra. Es como ustedes, gente, a ver, si yo le pido a alguno de ustedes, preparame un encuentro de catequesis para niños, vos lo vas a pensar, o decís, ¿qué le digo a un niño para que entienda? ¿No? Si yo te digo, prepara una charla para adultos, digo, sí, pero gente, no sabe nada, están empezando recién. Fíjense, cómo uno va, también eso es parte del anuncio, tratar de sintonizar con el que escucha, ¿no es cierto?
pues yo te puedo dar una clase espectacular, pero si no me entendés, no sirve para nada. Entonces, gente, fíjense cómo los evangelistas tienen una intención y ellos la realizan, ¿sí? Por eso, fíjense, Mateo, su intención es presentar a Jesús realizando el Antiguo Testamento, ¿no? Y miren este detalle, este ya se lo deben saber. Mateo presenta los 5 discursos de Jesús. Capítulos 5, 6 y 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18 y capítulo 24 y 25. 5 discursos. ¿Por qué? Porque 5 eran los libros de la ley que los judíos reconocían como sagrados. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se lo atribuían a Moisés. Moisés, el autor de la ley, ¿no? La ley, ¿sí? La Torá, la ley dada por Dios. Bueno, Mateo le dice, ahora hay una nueva ley, dada por el nuevo Moisés, que es Jesús de Nazaret. Fíjense, ¿no? Entonces, 5 enseñanzas, ¿no? Bien, Lucas habíamos dicho algo de Lucas, ¿se acuerdan que a Lucas habría que leer Evangelio y Hechos como una sola obra, la obra de Lucas, ¿no? Fíjense, debemos mirarlo juntos, ¿no? Jesús realiza un camino desde Galilea hasta Jerusalén y desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Por eso fíjense un detalle. Cuando Jesús resucita, según Marcos y según Mateo, y después según Juan 21, Jesús va a Galilea. ¿Se acuerdan, no? Vayan a Galilea que allá lo verán, le dice en Marcos y en Mateo. En Lucas no. En Lucas se quedan en Jerusalén. Nunca se van de Jerusalén. Es más, Jesús le dice expresamente, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Entonces, por eso, digamos, el lugar de la ascensión. ¿Dónde ascendió Jesús? ¿En Galilea o en Jerusalén? ¿El Héctor fue a la iglesia de la ascensión? ¿Fuiste? Ahí en la zona del monte de Jerusalén, de los Olivos, en Betania. Pero eso según Lucas. Según Mateo, según Marcos, Jesús sube al cielo desde Galilea, desde allá. ¿Por qué Lucas lo deja en Jerusalén? Porque es desde Jerusalén que se va a extender la buena noticia hasta los confines de la tierra. Por eso lo deja a los discípulos y a Jesús en Jerusalén. Fíjense ustedes. A Lucas no le interesa tanto el dato histórico, ¿no? De hecho, por ejemplo, un datito menor parece, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Según el Evangelio de Mateo, eso sucede en el norte del país, arriba del lago de Genesaret, en Cesarea de Filipo, allá arriba. Lucas no dice dónde. Estando cierto día en un lugar, Jesús le preguntó a los discípulos. Lucas no dice eso. ¿Por qué? Porque sería sacarlo a Jesús del camino. Entonces, fíjense, el domingo, el Evangelio del domingo, la casa de Marta y de María se supone que está en Betania. Y Betania, Jesús todavía no había llegado a esa zona. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio de Lucas es un viaje desde Nazaret hasta Jerusalén. Entonces Lucas, todo lo que lo saca a Jesús de ese camino, no dice dónde pasa. Se hace el loco. Jesús, yendo de camino, pasó por la casa de Marta y de María. Fue a la casa, fue a Betania. Pero Lucas no dice que es en Betania porque lo saca Jesús de su camino. Fíjense, tremendo. Tremendo porque obviamente Lucas le interesa que Jesús es desde Nazaret a Jerusalén y la iglesia es de Jerusalén a los confines de la tierra. Acuérdense, si quieren, de los Hechos de los Apóstoles. Vayan, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8 o verso 6, no me acuerdo. Lucas 1,
Luquita, perdón, Hechos 1, perdón. Hechos 1, fíjense, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Ahí está. Recibirán la fuerza de lo alto y serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, después en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, miren, claro. Ahora, si con ese verso ustedes me leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, tienen que leerlo así. Del capítulo 1 al capítulo 7, todo sucede en Jerusalén. Todo sucede en Jerusalén, ¿sí? La primitiva comunidad, la curación del paralítico en el templo, la elección de los diáconos, la predicación de Esteban. Todo sucede en Jerusalén. Capítulo 8, lo matan a Esteban y se desparraman. ¿A dónde se desparraman? Por toda Judea y Samaria. Fíjense, entonces ahí capítulo 8 y 9, 10, 12, hasta el 12, es Pedro en Jope, Pedro en Lida, Felipe en los caminos de Samaria. Fíjense, los discípulos realizan el plan de Jesús. Primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria. Y fíjense, en el capítulo 12, desde Judea, desde Antioquía hasta los confines de la tierra. Ahí ya empiezan los viajes misioneros de Pablo, capítulo 13 en adelante, hasta el 28. Es más, Jesús llega a Roma, porque Roma era los confines de la tierra para ellos, ¿no? Entonces fíjense cómo la intención del escritor la va plasmando de distinta manera en su libro, ¿ok? Entonces fíjense, venimos hasta ahí, esto se llama intención literaria, ¿no? ¿Qué había preparado? Yo no me acuerdo si tenía... Acá, miren, para entender un poquito esto de la intención también, le ponemos, ustedes habrán escuchado la palabra sinópticos. La palabra sinópticos significa mirada de conjunto. Sin, porao, es una sola mirada. Sin, con ojos, con mirada. Los tres evangelios, Marco, Lucas y Mateo, se llaman evangelios sinópticos, queridos hermanos, porque se los puede mirar juntos, porque tienen el mismo esquema. Como Lucas y Mateo toman de Marco, respetan el esquema del evangelio de Marco, aunque le van metiendo otros datos de la fuente Q que decíamos hoy, de los dichos de Jesús. Por eso Mateo y Lucas tienen mucho más palabras de Jesús que Marco. Marco es más acción de Jesús, pocas palabras. Marcos, ¿sí? Después Mateo y Lucas toman de Marco, pero también toman de la fuente Q. Y entonces tienen más palabras de Jesús para contarnos, ¿sí? Pero en el fondo, fíjense, se puede hacer una mirada de conjunto. Yo tomé la curación de la suegra de Pedro para que ustedes vean, miren cómo puse en el medio Marcos, que es el evangelio original, por así decirlo, ¿no? Y de este lado está Lucas, de aquel lado Mateo. Recuerden siempre, Mateo siempre trata de achicar, es más esquemático. Mateo transforma los milagros en catequesis. No le interesa tanto contar el hecho como la catequesis. Marco es así muy como nosotros de contar la historia, y Lucas es un poco más elegante. Pero miren, en el mismo pasaje nos vamos a sorprender con las diferencias. Empecemos por Marco. Fíjense, ¿no? Fueron a la casa de Simón, Andrés, Santiago y Juan
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de a ella, le hablan de ella, y Jesús acercándose, la toma de la mano y la fiebre la abandonó, la puso de pie y le servía. Digamos, estamos en la acción original, ¿no? La suegra de Pedro enferma, le dicen, che, está jodida la viejita. Y Jesús la levanta y la sana y se pone a servir. Miren, un detalle. Lucas transforma la sanación en una expulsión de la fiebre. Miren, habiéndose ido a la sinagoga, la suegra estaba atacada de una gran fiebre. Fíjense, Jesús conminó a la fiebre, expulsó la fiebre de la señora. ¿Por qué? Porque para Lucas, el poder de Jesús anuncia la llegada del reino. Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, con el dedo de Dios, es que el reino de Dios está entre ustedes. Fíjense, ¿no? Lucas, el mismo hecho, la misma curación, lo transforma en un exorcismo. Fíjense, ¿por qué? Porque el discípulo necesita ser liberado para servir. Fíjense, la fiebre lo abandonó y ella al instante se puso a servir. Fíjense. Interesante. Digo, y Lucas era médico, pero él ve que Jesús, para que vos puedas recibir la palabra, te sana de lo que te impide recibir la palabra. Por eso la insistencia en la expulsión de la fiebre, fíjense. Nuestro amigo Mateo, miren cómo Mateo le saca palabra. Jesús yendo a la casa de Pedro, vio a su suegra. Es decir, en Mateo nadie le habla. Jesús va a la casa porque sabe que la suegra está enferma, parece ser. Nadie le habla. Fíjense, en estos dos evangelios le hablan, le hablaron, ¿no? Le rogaron, le hablaron, ¿sí? Acá no. Él va, la ve, la toma de la mano, la levanta. Fíjense, es sencillísimo, pero con un detalle. Fíjense, miren el final. Les servía. Sí, claro, si Jesús iba con Pedro, con Juan, con Santiago, eran una banda. Les servía a todo el grupo. Miren acá. Le servía al Señor. Habiendo sido levantada por Jesús, lo servía. Fíjense, la suegra se convierte en servidora de Jesús, de Él, en singular. Miren qué maravilla, ¿no? Porque Mateo dice, a partir de ese momento la señora era servidora de Jesús. Fíjense qué hermoso. Digo, este evangelio está buenísimo para pensarlo, ¿no? Es decir, es muy fino el detalle, pero fíjense, ¿no? A veces cuántas cosas nos tienen postrados. Qué lindo que alguien le hable a Jesús de nosotros. Le hablaban de ella, le rogaron por ella, hermoso, ¿no? La intercesión, ¿sí? Pero qué lindo en Mateo también que Jesús va y la levanta. Va, la levanta, nadie le dice nada, Jesús va, ¿sí? Poco también el tema del señorío de Jesús, está como más fuerte en Mateo. Por eso ella se pone a servirlo. Parecería que no queda nadie, queda Jesús solo y ella sirviéndolo en particular, ¿no? Bien, gente, esto para tener una idea, insisto, de la intención del autor. No quiero que se acuerden todos estos detalles, por favor, pero sí cuando leemos, ¿no? Hay que ir descubriendo qué es lo que el Evangelio quiere narrarnos, quiere contarnos. ¿Sí? Bien. Y aquí, gente, habría que hablar un poquitito en esto de la intención literaria de lo que decíamos recién, ¿no? El tema de las ciencias, ¿no? Algunos científicos dicen que la Biblia miente, bueno, ¿no? Entonces,
fíjense este texto de la Dei Verbum, Concilio Vaticano II, año 53, ¿no? 1953, los padres del concilio dijeron esta hermosa expresión. O sea, que todo aquello que los autores inspirados o agiógrafos, ¿no? Agiógrafo significa escritor sagrado, escritor santo, ¿no? Afirman, que hay que reconocer que ha sido afirmado por el Espíritu Santo. Consecuentemente hay que reconocer también que los libros de la Escritura enseñan con certeza, fielmente y sin error, la verdad de Dios que para nuestra salvación quiso que quedaran consagradas. Acá hay una famosa frase de Galileo, justamente, que dice: la Biblia no enseña cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo. Fíjense, ¿no? Y por eso yo les puse aquí 2 ejemplos, Génesis 1 al 11, ¿no? Ya sabemos que los primeros 11 capítulos de Génesis no son históricos, son relato mítico, relato, en realidad, voy a decir una palabra, etiológico, ¿no? Etiológico significa que intenta explicar el origen, ¿no? Una etiología, a ver, ¿cuál es la etiología de Chajarí? ¿Por qué se llama Chajarí esta zona? ¿Alguien sabe? Por los chajá, por los bichos, por los pájaros, ¿no? Mocoretá, ¿no? Fíjense, muchos de nuestros lugares tienen que ver con expresiones guaraníticas, porque eran los que andaban por esta zona. Fíjense, más al centro de la provincia está más fuerte todo el tema de los charrúas, ¿sí? Pero entonces, fíjense, la Biblia, los primeros 11 capítulos de la Biblia, nosotros no lo podemos leer como historia, ¿no? Cometemos un error si lo leemos como historia. Tenemos que leerlo como un relato teológico, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, a nuestros gurisitos en la escuela, en el secundario, muchas veces los profes de geografía o de historia se les burlan cuando hablan de la Biblia. Porque obviamente nosotros sabemos que el mundo no fue hecho en 7 días, ¿sí o no? Nosotros sabemos que el mundo tiene unos 13.000 millones de años, y eso lo tiene que decir la ciencia, eso no lo tiene que decir la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que este mundo es creación de Dios. Después serán los científicos los que digan si lleva 13.000 años, 13 millones o no sé qué, si el hombre hace 65.000 años que vive en la tierra o si, como dicen los judíos, estamos en el año 4.800. Eso es otro tema. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, siempre aquí también hay que hacer una pregunta. ¿Qué verdad le pedimos a la Biblia? Es la verdad para la salvación. ¿Verdad para la salvación? La Biblia me va a decir cómo me salvo. No si. Por eso, fíjense, este texto sí lo vamos a leer si quieren ustedes. Josué capítulo 10. Famoso texto de la batalla en Gabaón, ¿no? Libro de Josué capítulo 10. Recuerden ustedes, Josué es el 6.º libro de la Biblia, después del Deuteronomio. Viene Josué, la entrada a la tierra prometida, y ahí en el capítulo 10 hay un famoso texto de una batalla contra Gabaón, Josué 10, verso 12, pero vamos a leer desde el 10, por favor, ¿no? Entonces, fíjense, Josué está luchando por conquistar la tierra prometida. ¿De adelante? Se encuentra con una batalla en Gabaón, los persigue, bueno, y fíjense ustedes, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos piedras y murieron, y fueron muchos los que murieron, y los que mataron los israelitas, ¿no?
Fíjense, entonces, el día en que Yahvé, verso 12, el día en que Yahvé entregó, a ver, léanlo en la Biblia del pueblo de Dios, por favor. Alguien que lea Josué 10, 12. A ver, fuerte. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: detente, sol, en Gabaón, y tu luna en el valle de Ain. ¿Sí? ¿Siga? ¿Siga? Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil. El pueblo se vengó de sus enemigos. Ahí está. Fíjense, estaban en una batalla, gente. Israel estaba ganando la batalla, pero se venía la noche, había que dejar de pelear. Entonces Josué le dice a Dios: Señor, detén el sol para que sigamos peleando, para que los derrotemos de una vez por todas. Fíjense, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de esto? Y el sol se detuvo. Sí. ¿Habrá algún cantito carismático que haya tomado esta palabra y diga: y el sol se detuvo, y el sol se detuvo? Fíjense, gente, evidentemente el escritor de esta historia no sabía nada de ciencia. El sol no se detuvo. ¿Por qué? Porque el sol no se mueve. En todo caso, se detuvo la tierra. ¿Entienden? Fíjense, acá está lo que les decía hace un rato. Durante mucho tiempo, y hasta el año 1500, se pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Sí o no? Y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por eso, cuando aparece primero Copérnico, que dicho sea paso era un monje cristiano, Copérnico, y después Galileo Galilei propone la teoría heliocéntrica, es decir, que nuestro universo gira alrededor del Sol, la Iglesia lo condenó. Dijo: no, señor, usted está equivocado porque la Biblia dice que el Sol se detuvo. Fíjense. Después tuvimos que dar un paso para atrás y decir: tenías razón, Galileo, perdón. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque la Biblia no sabe de ciencia. No sabían estas cosas en esa época. Hoy las sabemos, ¿no? Entonces, fíjense, pero ¿por qué? Y aquí está la cuestión. ¿Qué verdad le puedo pedir a la palabra? Esta, la verdad que me salva. Si la Biblia comete errores en cuanto a la botánica, en cuanto a los tiempos, no importa, ¿no? A ver, ¿qué importa que Matusalén haya vivido 960 años? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, es un dato menor en todo caso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, por eso aquí habría que hacer un pequeño curso, ¿no? Acá yo les cité ahí en la hoja, les cité un texto de un curita portugués, brasilero, que habla del Génesis, ¿no? Fíjense, él tiene un pequeño comentario bíblico sobre el Génesis, 1 al 11, dice: La humanidad en su origen se llama, un viejito libro del año 87, y miren lo que dice ahí. El criterio para comprender es, 2 puntos, distinguir con claridad lo que Dios nos quiere enseñar a través de ello y cómo lo comunica. La Biblia no quiere enseñarnos historia, geografía o ciencia, sino manifestarnos el amor de Dios que entra en la historia del hombre, que hace camino con Él, que lo eleva a una amistad más íntima. Hermosísimo. Fíjense. Es decir, a ver, Dios nos hizo, si salimos del barro o venimos del mono, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Si algún día se prueba la teoría de que venimos del mono, gente, lo que le vamos a pedir a los científicos es que nos expliquen en qué momento Dios infundió un alma espiritual, eterna, única, inmortal. ¿Sí? ¿Cuál es ese paso?
Porque no somos iguales que los monos. Si venimos del mono, hay un acto creador de Dios que en un momento le dio un alma. Lo hizo hombre, lo hizo humano. ¿Se dan cuenta? Que la ciencia diga todo lo que tenga que decirnos. Por supuesto, estamos abiertos a saber. Insisto, los judíos están celebrando el año 4700 y pico, ¿no? En una cuenta lineal de la Biblia que es imposible. Que la ciencia nos diga si el mundo tiene 65.000 millones de años, ¿no? Pero no puede negar que en la aparición del hombre sobre la tierra hay un acto creador de Dios. Hermoso. ¿Sí? Entonces... Es muy importante, un cuentito ahí, que no enroscamos en cosas, digamos, en la Biblia, en cosas científicas, así de sacar cálculo, sino ver en la palabra de Dios el camino al cielo. Claro. Porque veo que hay por ahí muchas discusiones, detalles como ese test, de desviar, digamos. Claro, bueno, hoy me contaron un ejemplo, la verdad, me causó gracia. Un chico acá de la comunidad se puso de novio con una chica evangélica y claro, y conversan de estas cosas entre ellos, ¿no? Y la chica estaba súper ofendida porque escuchen el texto, escuchen lo que les voy a decir, que a mí pastor evangélico dice, ¿por qué cuando Dios se le presenta a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y no le dice, yo soy el Dios de José. ¿Por qué? Normalmente nosotros decimos porque Dios se presenta como el Dios de sus padres y ellos, 3 padres, tienen un lugar preponderante, ¿no? Pues ¿sabe lo que le dijo el pastor? Que no lo nombra José porque José no diezmaba. Claro. Una tontera grande como una casa. Pero bueno, viste, le dice, y entonces, digo, acá también gente, nosotros los católicos, tenemos mucho más límites para leer la palabra de Dios que un evangélico, que un reformado. No le gusta que le digan protestante, ¿no? Reformado. Porque nosotros no podemos leer cualquier cosa en la Biblia. Ellos sí, como leen literalmente y toman las palabras literalmente, yo siempre digo, gente, a la Biblia se le puede hacer decir casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. ¿Sí? Cuidado con eso. Siempre pongo el mismo ejemplo, ustedes se ríen. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo, a causa de tus malestares estomacales, no tomes agua, toma vino. Toma un poco de vino. Pues parece que tenía gastritis y el vino, ¿no? Entonces, claro, ese texto lo agarra un borracho y dice, yo tomo vino porque la Biblia me lo dice, la palabra de Dios me manda a tomar vino. No saques de contexto la palabra. Fíjense, digo, nosotros los católicos tenemos mucho más límite porque nosotros leemos la palabra de Dios en la tradición de la iglesia. No podemos hacer decir cualquier cosa a la palabra. Me parece una burrada fenomenal decir que Dios no lo nombra a José porque no diezmaba. Y es poner el centro en el diezmo. Por favor. Es un católico, no lo puede hacer. No lo podríamos hacer, gracias a Dios, ¿no? Entonces, fíjense, gracias Daniel por el comentario, me hiciste acordar de esta historia. Cuidado con eso, porque insisto, a la Biblia se le puede hacer decir cualquier cosa. Claro, ahí está. Para nosotros no podemos interpretar lo que a mí se me canta. A ver, yo sé que alguno de ustedes tiene por ahí la costumbre de decir, abro la Biblia a ver qué me dice el Señor. Como acto personal de amor a la palabra, háganlo siempre. Hermoso. Y Dios te responde, no tengo duda.
pero no lo podemos hacer así para guiar a un hermano. Voy a abrir la palabra de que me dice vos, los impíos y degenerados no entrarán en el reino del cielo. Vos sos un impío, sos un degenerado. No, bueno, cuidado, gente. No, entonces nos da pie para decir esto también, gente. Y claro. Claro. Pidieran el don de discernimiento, capaz no entenderían la palabra y se vayan a literal. No, bueno, ellos lo leen literal porque, digamos, como no quieren, no quieren reconocer la tradición. Nosotros leemos la Sagrada Escritura en la tradición de la iglesia. Por eso, por ejemplo, a veces, no sé, podemos escuchar al Papa o a un sacerdote o a cualquier predicador que dice, como dice San Agustín, como decía San Ignacio, como dice... ¿Por qué? Porque esa tradición que la iglesia viene juntando hace 2000 años, para nosotros es como un cauce, es como un camino, ¿no? La iglesia te dice, ¿podés interpretar la palabra con libertad? Sí, pero dentro de este camino, ¿no? Si caminás por esta orilla, si caminás por aquella o por el medio, está bien, pero dentro de este camino, por eso es decir, como ellos no tienen tradición, y eso, digamos, para nosotros es como un coto, pero para ellos los deja desnudos, porque la palabra de Dios así, leída, perdónenme, al voleo, bueno, también puede hacer mucho daño, ¿no es cierto? De hecho, fíjense, bueno, por eso a ellos les gusta tanto citar el Apocalipsis. Y nosotros no citamos el Apocalipsis sin recordar que es un libro de esperanza. El fin del mundo no es lo importante. El fin del mundo no es lo importante. El amor de Dios es lo importante, la salvación definitiva con Jesús. Cuando el Cordero, cuando la iglesia y el Espíritu le digan a Jesús, ven Señor Jesús. Cuando nos unamos en el amor definitivo, el fin del mundo... Y bueno, que venga cuando tenga que venir, ¿no? Pero fíjense por qué la insistencia en esas miradas, ¿no? Entonces, bueno, nada, no nos vamos a enroscar con esto, pero fíjense, gente, entonces, como para ir terminando la parte humana de la palabra, por así decirlo, ¿no? Hablamos de género literario, hablamos de la intención de los escritores, hablamos de un poquito de cómo, de dónde surgen los textos también, bueno, ahí habría que hablar de la situación vital, pero podemos saltear. Fíjense, gente, ¿no? El texto es parte de un acontecer. Entonces, la comunicación escrita plantea estos problemas, ¿no? Acerca del autor. Escribe como un hombre de la época, ¿no? Esto, el escritor de Josué pensaba realmente y de buena fe que la tierra era el centro, que el sol giraba. Por eso lo detuvo. No hay maldad, no era un tipo malo, eran como pensaban en aquella época, ¿no es cierto? Fíjense, elabora lo material haciendo algo nuevo, esto lo vimos recién en los evangelios, ¿no? Cómo ellos toman las palabras de Jesús. Fíjense de nuevo, creo que ya lo dijimos alguna vez, cómo primero se guardaba la memoria de las parábolas de Jesús, pero después los evangelistas se encargan de contextualizarlas. Yo creo que les conté ya lo de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Fíjense, seguramente Jesús contó la parábola de la oveja perdida y es hermosa, se habrá grabado en la memoria de los discípulos. Pero fíjense, Lucas la toma como una de las parábolas de la misericordia. Lucas 15. Estaba Jesús comiendo con los pecadores, los fariseos le sacan el cuero y Jesús le dice, pero muchachos, si así es Dios, parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y del hijo pródigo. ¿Sí? Lucas 15, maravilloso, misericordia de Dios. La misma parábola de la oveja perdida, la misma parábola, Mateo la toma para otro lado.
Mateo la pone dentro del capítulo 18 de cómo cuidar a los hermanos. Cuidar a los hermanos, ¿sí? El capítulo 18 de Mateo es el capítulo de la comunidad. Cómo cuidar a los niños, cómo cuidar al prójimo, no escandalizarlo, cuidar al hermano. Si un hermano se va de la comunidad, hay que ir a buscarlo, la oveja perdida, ¿sí? Fíjense, la misma palabra está tomada por el escritor haciendo algo nuevo, fíjense, ¿no? Entonces, esto es interesante, la imagen que se hace del lector influye, esto que les contaba antes. Marco dice, no le puedo escribir a los romanos acerca de las costumbres judías, por eso Marco la explica. En Marcos 7, cuando Jesús tiene la discusión sobre las tradiciones, Marcos tiene que explicar, vayan si quieren, por favor, Marcos capítulo 7. Marquitos 7, la discusión sobre las tradiciones fariseas. Fíjense la introducción que tiene que hacer nuestro amigo Marco. ¿Por qué? Porque le está escribiendo cosas de judío a gente que no tenía ni idea. Recuerden, Marco le escribe a cristianos de Roma probablemente. Entonces miren lo que dice. Se reunieron con él los fariseos y al ver que los discípulos comían con las manos sin lavar, es que los fariseos y los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, dice acá. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Cuidadosamente, meticulosamente, ¿no? Sin lavarse las manos, aferrado a las tradiciones, y al volver de la plaza, si no se bañan no comen, y hay otras tradiciones como lavado de copas, jarros y bandeja. Fíjense, Marquito le tiene que explicar a ese judío que iba a leer por qué le criticaban a los discípulos que comían sin lavarse las manos. Porque seguramente que los romanos también comían sin lavarse las manos, sucios de mierda. Entonces fíjense, ¿no? La imagen que se hace, ¿no? De nuevo, el ejemplo que yo les ponía. Si ustedes le van a predicar a un niño, ustedes se hacen la imagen del niño y tratan de decir, ¿esto lo va a entender o no lo va a entender? Bueno, eso hacen los, ¿no? Fíjense, pretende conducir al lector, dirigir. ¿Qué quiere Lucas de mí cuando agarro su evangelio? Que vea que creer en Jesús es bueno. ¿Qué quiere Juan? Que yo alcance la vida eterna. Fíjense, conducir al lector, dirigir, ¿no? Y el texto adquiere independencia. El autor no puede proteger de malentendido. Esto que le decíamos. Si yo a la palabra de Dios la malinterpreto, ¿la culpa la tiene Marcos? No, la tengo yo. Si no me ubico en quién escribió y quién soy yo. Fíjense, el lector también es un hombre de esta época. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Evangelio de Juan capítulo 4, después del encuentro con la samaritana, Jesús va a Caná y viene el jefe judío que le pide que le cure el empleadito? ¿Se acuerdan? Mi servidor está muy enfermo. Y Jesús le dice, andate anda a tu casa tranquilo. Y dice, creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Y al otro día recién llegó a la casa. Y los servidores salieron y dijeron, ¡estás sano, loco! ¿Cuándo se sanó? Ayer a las 4 de la tarde se le pasó la fiebre. Y vio que era el momento que había estado con Jesús. ¿Por qué no le mandó un WhatsApp? ¿No? ¿Por qué no le mandó un WhatsApp? Estaría yo leyendo mal la palabra, ¿no es cierto? Fíjense. Para nosotros este es el tema, fíjense, ¿no? Cómo adquirir los códigos necesarios para captar el mensaje. Esto, de nuevo, nos pasa especialmente con el Apocalipsis. Para poder leer el Apocalipsis hay que tener algunos códigos, algunos criterios muy sencillos, pero muy importantes, ¿no? Porque si yo me quiero poner a interpretar cada gesto del Apocalipsis, me vuelvo loco. A eso le da miedo a la gente. Que el caballo blanco con
con la corona amarilla, con el ojo violeta, me vuelvo loco. ¿Sí? Necesito códigos para captar el mensaje. La recepción puede ser perturbada, yo puedo entender más, ¿no es cierto? Y puede producir efectos no pretendidos. Bueno, ¿no? Es decir, si leo mal, puedo llegar a interpretar mal o puedo tirarle por la cabeza al otro con la palabra. Esto también es grave, ¿no? No, hermano, vos si seguís así te va al infierno, desgraciado. Mirá, estás haciendo todo mal. Pará. Pará que no te corresponde eso, ¿no? Entonces, gente, fíjense, ¿no? Es decir, no, es muy técnico, pero no se preocupen. Estamos como poniendo en idea lo que conversamos ya, ¿no? ¿Quién comunica a quién, sobre qué, cuándo, dónde y para qué, ¿no? Esto es una comunicación. Che, te voy a ir a ver para invitarte a un encuentro de mi grupo. Ah, bueno. ¿Quién va a venir? Vos. ¿A quién? A mí. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué me invitas? ¿Me necesitas para que haga algo o me invitas? ¿No? Fíjense. Ahora hacemos flyer. ¿Y qué dice usted? Che, el flyer le falta la hora o al flyer le falta el lugar. Ay, nomás los grises acomodan otro flyer, ¿no? Está mal el lema. Fíjense, piensen en los flyers que hacemos hoy, para invitar a un seminario, para invitar a un encuentro, para invitar a una charla, ¿sí? Tiene toda esta información, fíjense, ¿no? ¿Para quién está destinado? ¿Sobre qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esto es comunicación, gente. Y ya sabemos lo que nos pasa cuando no nos entendemos. ¡Ay, yo entendí mal! ¿No? No, si yo creí que era... Digo, nos pasa a veces acá en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay varias reuniones así, el día que empezaba la catequesis de adulto, había una chica que se fue a la catequesis de confirmación. Pensó que era allá. Entonces, bueno, a veces nos falla la comunicación, no entendemos, o falla el emisor o falla el receptor, o falla el feedback, ¿no? No se, el Richie nos podría hablar de esto. A veces falla el feedback, ¿no? El ida y vuelta de la comunicación, ¿sí? Ahora leer la Biblia, por eso hay que leerla 4 veces pensando primero ubicarse en la historia, Sí, por eso repetimos el ejemplo, digo, el Héctor que fue a Tierra Santa, ¿no? Algunas cosas le cambió la perspectiva, porque al ver el lugar, ¿no? O al entender algunas cosas, ¿no? Qué sé yo, digo, el famoso, ahora, este domingo, vamos a leer las bienaventuranzas, según Mateo, ¿no? Y dice que Jesús fue a la orilla del lago, pero había tanta gente alrededor que se sube a la barca, se sienta en la barca y comienza a predicar. ¿Sí o no? No, eso es en Lucas 5. No importa. Digamos, el lector nos puede contar que, claro, el lago de Genesaret es una depresión así bastante honda y tiene, las orillas son, en algunos lugares son como una especie de anfiteatro natural. Entonces, claro, desde adentro del lago es como hablar en un anfiteatro, ¿sí? La gente perfectamente escucha sin forzar la voz. Claro, exactamente. Entonces, digo, ese dato parece una tontera. ¿Cómo Jesús habla de la barca? Había como 5.000 personas, ¿sí? Una persona normalmente puede hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. O las tormentas del lago, ¿no? No sé si el Héctor era, digamos, no había muchas tormentas, pero cuando venían, claro, como es una depresión, el viento tendía a bajar, ahí se ponían bravas las tormentas en el lago de Genesaret entonces. Gente, vamos a parar aquí, miren, simplemente para que
para que nos ubiquemos. Bueno, esto era la situación virtual. Después le voy a hablar del Evangelio de Juan, lo vamos a dejar para el otro lunes. Entonces, fíjense, tendríamos que hablar un poco después de la palabra de Dios ya en esta cuestión. La palabra de Dios en cuanto la Biblia los libros de la Biblia son palabra de Dios. Digamos, profundizar un poquito en toda esta cuestión es un poco árida, pero nos va a ayudar a entenderla. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de la inspiración, revelación, ¿no? Y el canon. Esto del canon, ¿por qué están estos libros en la Biblia? ¿Por qué son 27 y no son 30? ¿Por qué son...? Y ahí aparece el tema de los apócrifos que nos había preguntado Gladys el otro día, el tema de los apócrifos, por qué hay evangelios y Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis y qué sé yo, que no entraron en la Biblia, ¿no? ¿Quién los seleccionó? ¿Cuándo se decidió eso? Bueno, eso lo vamos a intentar entender, fíjense ustedes. Bueno, ahí ya nos fuimos para otros temas. ¿Está bien o no? Sí. Bueno, canon hebreo, interpretación de las Sagradas Escrituras, bueno. Bueno, después vamos a hablar del círculo hermenéutico. Hay tanto para hablar. Y fíjense los criterios de una exégesis seria y católica, es decir, ¿no? Una investigación seria, una crítica literaria, un principio de hermenéutica. Bueno, esto es lo que yo les decía, nosotros no podemos leer la palabra así como queremos nomás, sino que estamos guiados por la Iglesia, una exégesis católica, y bueno, y fíjense ustedes, bueno, ya veremos. Por supuesto, ¿no? Es palabra inspirada, ¿no? Y por lo tanto, el mismo espíritu que inspiró esa palabra te va a inspirar a vos a entenderla, a comprender, ¿no? Fíjense ustedes, incluso uno necesita ayuda. Está el famoso, si alguna vez vuelvan a leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando Felipe se encuentra con aquel eunuco que volvía de Jerusalén, iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y dice que el espíritu lo lleva a Felipe, se pone al lado del carro y escucha que está leyendo Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pero ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe se sube al carro, le explica a partir del profeta Isaías, le habla de Jesús, lo bautiza y siguió su camino, ¿no? Movido por el Espíritu. Fíjense, entonces, exactamente, por eso leemos la secuencia cada vez que empezamos, por eso hay que invocar al Espíritu Santo para que la palabra, para comprender la palabra que yo tengo aquí. Chipi. Ahí la palabra esa de ¿no? Que es en la Biblia según la iglesia, ¿no? Hay otra palabrita que leí el otro día que no me acuerdo, que es según lo que me dice a mí, ¿no? Ajá. No me acuerdo cómo era la palabra. Una palabra difícil así. Yo tengo que leer la Biblia según las formas de la iglesia y después le tengo que dar otra mirada. ¿Qué me dice a mí en ese momento que yo leo? Pero no me acuerdo que hay una. ¿Qué pasa si lo que la decía? Bueno, si te la traela para el próximo encuentro, sí, Héctor, porque sí. No, bueno, sí. Tipo lección, ¿no? Vamos a hablar después de la lección divina, que es un método que la iglesia ha desarrollado, ¿no? Donde uno intenta, cada vez que lee la palabra, tiene que responder a 4 preguntas. ¿Qué dice? ¿No? Y esa sería la exégesis, es decir, tratar de entender lo mejor posible lo que dice el texto en sí, ¿no? ¿Qué estoy leyendo? ¿Un milagro de Jesús? Bueno, estoy leyendo un milagro. ¿Qué estoy leyendo? ¿Un salmo escrito por un personaje? ¿Sí? Exégesis, es decir, tratar de decir qué dice la palabra.
La segunda es, ¿qué me dice? Porque soy yo en esta circunstancia, vengo atravesando un problema con mi familia y entonces leo ese milagro de la suegra de Pedro que Jesús viene, la toma y la levanta. El Señor me quiere levantar de este problema familiar, de esta fiebre que me está haciendo daño. ¿Qué me dice? ¿No? ¿Mm? ¿Qué le digo? Y ahí se convierte en oración. Señor, levántame de esta situación que me está aplastando. ¿Mm? ¿Y a qué me compromete? Es la cuarta pregunta. ¿Qué dice, qué me dice, qué le digo y qué hago? ¿Qué hago? ¿No? El Señor me dice, levántate y ponete a servir. Digo, por tomar el ejemplo de la suegra. Sí, gente. Bueno, seguimos despacitos. Estas cuestiones tráiganlas porque la idea es compartirlas y pensar juntos, ¿sí? Así que muchas gracias una vez más. Y íbamos a terminar con esta oracioncita, miren. Dice así, Jesús Maestro, tú tienes palabra de vida eterna. Yo creo que tú eres la verdad, pero aumenta mi fe. Te amo porque eres el camino. Anímame con tu Espíritu Santo para que obres siempre tu voluntad. Te adoro, Señor y vida. Te alabo, te agradezco y te suplico por mis hermanos. Con María recordaré y guardaré tus palabras en mi mente y las meditaré en mi corazón, de modo que animen toda mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermano.